Buenas de nuevo, queridos alumnos. Hoy os voy a presentar la resolución de algún problema simple sobre ácidos fuertes y bases fuertes, empezando por los ácidos. Veamos el enunciado de este primer problema. Determina el pH de una disolución 0,05 molar de ácido clorhídrico. Cuando uno empieza a hacer un problema de ácidos y bases, tiene que saber inicialmente si es débil o es fuerte. Porque si es débil, el planteamiento será más complejo. Vamos a ver cómo se determina eso. ¿Cómo sé si un ácido es fuerte o débil? Muy sencillo. Si no nos dan su constante de acidez o no nos piden su constante de acidez, damos por descontado que el ácido es fuerte. Por lo tanto, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Para realizar bien el problema, debemos plantear su ecuación química. Recordad que un ácido, y este lo es, en disolución acuosa, era una sustancia que liberaba, se desprendía de uno de sus hidrógenos, pero sin soltar sus electrones, y el agua los aceptaba. De este modo, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurre siempre en estas reacciones? Por un lado, como el cloro ya no tiene el hidrógeno y además se ha quedado con el electrón del hidrógeno, como vimos en el vídeo anterior, se queda cargado negativamente. Y por otro lado, el agua se encuentra con un inquilino de más, tiene un hidrógeno de más, que además viene con carga positiva que se lo añade a todo el conjunto de la molécula. Este es el famoso ion hidronio que ya mencionamos en el vídeo anterior, el ion hidronio. Para medir el pH, lo único que necesitamos saber es la concentración que hay después de haber disuelto el ácido clorhídrico. Si había una concentración de 0,05 molar inicialmente y el ácido es fuerte, significa que la reacción se desarrolla irreversiblemente, es decir, tiene lugar por completo. Todo lo que estaba aquí termina aquí. Todo lo que era ácido clorhídrico termina como cloruro e ion hidronio. Así que si aquí había por cada mol que desaparezca, aparece uno aquí, pues por cada 0,05 moles aparecerán 0,05 moles por litro de cloro y 0,05 moles por litro de ion hidronio. De la misma manera desaparecerían 0,05 moles por litro de agua, pero suponemos que es una disolución y que el componente mayoritario es el agua y que apenas le afecta su concentración. Y además, la que nos interesa para el cálculo del pH es esta de aquí abajo, porque recordemos del vídeo anterior que el pH se calculaba mediante una expresión relativamente sencilla. El pH es el menos logaritmo, y para eso están las calculadoras, no os preocupéis, de la concentración molar de iones hidróneo. A veces lo veréis simplificado como de esta forma, pero la forma real es la que tenéis puesta aquí arriba. Así que, bueno, logaritmo negativo de 0,05. Simplemente nos vamos a la calculadora y le preguntamos. En esta calculadora hay que introducir primero el número 0,05 y luego pulsar el logaritmo. En otras muchas hay que poner primero el logaritmo y después introducir el número para darle finalmente al igual. En nuestro caso, el logaritmo ha dado menos 1,3, pero como dice el menos logaritmo, será 1,301.
1,301. Es decir, bastante ácido, lo que era de esperar, porque ya hemos dicho que era un ácido fuerte. Recordad que cuanto más cercano a 0 y más lejos de 7, más ácido es el sistema. Ahora vamos a tratar un problema sencillo con una base fuerte. Determina el pH de una disolución 0,01 molar de hidróxido sódico, NaOH. Pero claro, ¿cómo sé que se trata de una base? Y también algo importante, ¿cómo sé si es fuerte o débil? Bueno, si se habla del pH y no aparece la palabra ácido, no se menciona la palabra ácido, entonces es una base. Más allá de que el 90% de los hidróxidos son bases, y muchas de ellas muy fuertes. ¿Cómo sé si es fuerte o débil? Si no nos dan la llamada constante de basicidad, que aparecerá más tarde, o no nos piden la constante de basicidad, seguro que es una base fuerte. Y como tal, dará su reacción con el agua de forma irreversible. La base fuerte, ¿cómo reacciona con el agua? De la siguiente forma. Es difícil escribir con el señalador. Las bases fuertes, que ya tienen el grupo hidroxilo en su molécula, se disuelven en el agua como si de una sal estuviésemos hablando, como si hablásemos del cloruro sódico, en la que esta parte, el grupo hidroxilo, se separará del ion sodio. Como al oxígeno le encantan los electrones, se llevará uno de los electrones y el sodio queda como siempre como ion positivo. Esto pasará en todas las bases fuertes, como iremos viendo en sucesivos problemas. Así, en disolución acuosa, el hidróxido sódico se separa en el ion sodio y el ion hidroxilo. Esta reacción será completa. Por cada mol por litro que se introduzca en agua de hidróxido sódico, se producirá un mol de ion sodio y un mol de ion hidroxilo. Y a nosotros nos va a interesar el ion hidroxilo. Sí, este de aquí. ¿Por qué nos va a interesar el ion hidroxilo? Porque la concentración de hidroxilo en el agua está relacionada con la concentración de iones hidróneo, mediante una fórmula matemática. Así que si puedo calcular la concentración de iones hidroxilo, podré calcular también la de iones hidróneo y por tanto, como el pH dependía de la concentración de iones hidróneo, podremos también determinarlo. Vamos a verlo. Si inicialmente teníamos una concentración de hidróxido sódico de 0,01 moles por litro, tendré 0,01 moles por litro de ion sodio, pero también el que me interesa 0,01 moles por litro de ion hidroxilo. ¿Y cómo se relaciona la concentración de ion hidroxilo con la de iones hidrógeno? Primero, calculando una nueva magnitud, muy parecida a la anterior, pero que en vez de llamarse pH se llama pOH. ¿Y adivináis cómo se calcula? Supongo que algunos sí. El menos logaritmo de la concentración, pero de iones hidroxilo. Es decir, el menos logaritmo de 0,01. Utilizando nuestra calculadora, calculando el logaritmo, debería salir 2 menos 2, que cambiando el signo, efectivamente sale 2. Pero eso no resuelve nuestro problema, porque nosotros necesitamos el pH. Pero resulta que ya os dije que hay una relación entre los iones hidroxilo y los iones hidróneo, pero expresado en forma de pH. Una fórmula muy sencilla, nada difícil de recordar, que relaciona ambas magnitudes. Así tenemos que 14 siempre será igual a la suma
del pH y del pOH. Una fórmula que vamos a utilizar a partir de ahora mucho cuando calculemos el pH de una sustancia básica o alcalina. Como ya sabemos el pOH, tendríamos que 14 es igual a pH más 2. Y por lo tanto resulta evidente que el pH de la disolución será 14 menos 2, es decir, 12. Un pH propio de una base fuerte, es decir, cercano a 14. Tan malos son para los seres vivos las disoluciones demasiado alcalinas, demasiado básicas, como las demasiado ácidas porque hacen daño. Recordad que modifican a proteínas y a las enzimas. Espero que os haya gustado.